En este video vamos a ver división de polinomios. Hemos dividido este contenido en varios videos. Este es la parte A, en el cual vamos a abordar. Primero vamos a recordar algunos cálculos entre polinomios, tales como sumas, restas y multiplicaciones que ustedes ya conocen y vieron con anterioridad. También vamos a interpretar la división entre un polinomio y un monomio, es decir, cuando el divisor tenga solamente un término. Vamos a poner especial atención a algún tipo de divisores especiales, que son los que más vamos a utilizar en adelante, y vamos a aplicar y conocer la regla de Ruffini. Para empezar, recordemos cómo sumábamos polinomios. Si teníamos, por ejemplo, un polinomio un par de polinomios como los que se ven ahí, uno en cada paréntesis, el primero es un polinomio de 4 términos y de grado 3, y el segundo es un polinomio de 3 términos y de grado 2. Yo les he señalado de manera especial los términos que son semejantes, para que recordemos que cuando sumábamos polinomios lo que hacíamos era sumar los términos semejantes entre sí. Por lo tanto, el término 2x al cubo no tenía ningún otro término semejante para sumarse en este, por lo tanto quedaba solo. En cambio, por ejemplo, este término que tiene x al cuadrado y este que también lo tiene son semejantes. Este que tiene la x a la 1 con este que también tiene x a la 1 son semejantes y yo debo sumarlos o restarlos entre sí. Y el dos términos independientes entre sí, obteniendo este resultado. 2x al cubo menos 5x al cuadrado, que resulta de menos 9 más 4x al cuadrado, menos 7x, que resulta de menos x menos 6x, y 8, que resulta de 7 más 1. De manera similar, cuando restábamos polinomios, ¿qué hacíamos? Suprimíamos los paréntesis, pero teniendo en cuenta que el sustraendo está precedido por un signo menos. Por lo tanto, al suprimir los paréntesis, todos los términos del primer polinomio quedan tal cual como están, en cambio los términos del segundo quedan todos cambiados de signo, es decir, que este polinomio pasaría a transformarse en su opuesto. Luego sumo los términos semejantes de la manera que acabamos de recordar y obtenemos 2x al cubo, la suma de estos dos me da menos 13x al cuadrado, la suma de menos x y 6x me da 5x y la suma de 7 y menos 1 me da 6. Recordemos ahora cómo multiplicábamos polinomios. Para multiplicar dos polinomios, por ejemplo, estos que tenemos en pantalla, lo que hacíamos era aplicar la propiedad distributiva. Entonces, en primer lugar, multiplicábamos, por ejemplo, el primer término del primero con cada uno de los términos del segundo polinomio y luego el segundo término del primero con cada uno de los términos del segundo. Al resolver estos productos a través de la distributiva, obteníamos todos estos términos, pero como vemos, algunos de ellos, por ejemplo, menos 12x al cubo y 20x al cubo, son semejantes, 2x al cuadrado y menos 30x al cuadrado son semejantes, por lo tanto, obtengo finalmente el polinomio 8x a la cuarta más 8x al cubo menos 28x al cuadrado más 5x. Estos cálculos ya los habíamos visto hace tiempo y los hemos presentado ahora para recordarlos. Otros aspectos importantes que tenemos que conocer o recordar, mejor dicho, son los elementos que tiene toda división. Si yo tengo un polinomio de dx, que lo he escrito con mayúscula, dividido por un polinomio d de x escrito con minúscula, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos, obtengo un cociente y un resto. Ese d mayúscula representa el dividendo, el d minúscula representa el divisor, c es el cociente y r es el resto. Tengamos en cuenta estos, los nombres de los elementos de la división, porque en adelante los vamos a aplicar. Vamos a interpretar ahora también cómo dividir un polinomio, es decir, un polinomio puede ser con un solo término o con más de un término, por uno que tenga solo un término, es decir, por un monomio. ¿Qué se hace en ese caso? Cada término del dividendo se va a dividir
por el polinomio divisor que tiene solo un término que es 2x, obteniendo en este caso, por ejemplo, 3x al cubo, que surge de dividir 6x a la cuarta con 2x, más un medio x al cuadrado, que surge de dividir x al cubo con 2x, menos 2x, que surge de dividir menos 4x al cuadrado con 2x, menos 5, que surge de dividir menos 10x con 2x. Veamos un ejemplo más. Si a este polinomio lo divido por el monomio 3x, obtengo 5 tercios x al cubo, que surge de dividir 5x a la cuarta con 3x, menos 2 tercios x al cuadrado, que surge de dividir menos 2x al cubo con 3x, más 4x, que surge de dividir 12x al cuadrado con 3x. Para que estas divisiones se puedan realizar, siempre debe ocurrir que el grado del divisor tiene que ser menor o igual que el grado de cada uno de los términos del dividendo. Esa es la condición. Ahora vamos a un aspecto muy importante. Vamos a prestarle mucha atención a los divisores que tengan esta forma, x menos a. Es decir, que sean binomios, tienen dos términos. Como ven, el coeficiente principal es 1. El grado de este polinomio también es 1. Y entonces estos polinomios son muy especiales porque, por empezar, son polinomios primos. Ya vamos a ver más adelante que todos los polinomios de grado 1 son primos. También vemos que está normalizado. Como dijimos, su coeficiente principal, aunque no está puesto, es 1. ¿Y cuál es la raíz de ese polinomio? Es a. Recordemos que la raíz de un polinomio era el valor que al reemplazarlo en la x hacía que todo esto fuera 0. Si yo a x la reemplazo por a, me queda a menos a, que es 0. Por lo tanto, a, que acá figura como un valor que está restado, es la raíz de este polinomio. Por ejemplo, si tuviéramos el polinomio de esta forma, x menos 5, su raíz sería 5, pues al reemplazar x por 5, todo esto va a valer 0. Otro ejemplo, si yo tengo el polinomio x más 4, su raíz es menos 4. ¿Por qué? Porque al reemplazar a x por menos 4, todo el polinomio se anularía. Si tuviera el polinomio x menos 1, su raíz es 1. Y si tuviera un polinomio x más 3, su raíz sería menos 3, por las razones que acabamos de explicar. Vamos a ver ahora un algoritmo o regla llamada regla de Ruffini, que me sirve justamente para dividir un polinomio con otro de la forma x menos a, es decir, un polinomio cualquiera con un divisor de la forma x menos a, como estos que acabamos de mencionar. Supongamos que tengo este polinomio, que es de grado 4 y que tiene 4 términos, y lo quiero dividir por el polinomio x menos 3. ¿Qué vemos acá? El polinomio x menos 3 tiene como raíz a 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir primero los coeficientes de p de x en forma ordenada y completa. Recuerden cómo se completaba un polinomio. Entonces, primer coeficiente que está acá sería menos 1. Como no hay término con x a la 3, completo con el coeficiente 0. Luego, 11, que es el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado. Luego, menos 5 y luego 4. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Recordando y prestándole atención que la raíz de nuestro divisor era 3, ese 3 lo vamos a colocar en este sector de la división. Luego, el primer coeficiente directamente lo vamos a bajar y vamos a seguir la siguiente secuencia. Dijimos, bajamos el primer coeficiente, a ese coeficiente lo multiplico por 3, el resultado lo coloco en la columna siguiente y lo sumo. 0 menos 3 me da menos 3. Y repito el mismo procedimiento. Menos 3 lo voy a multiplicar por 3 y el resultado lo voy a sumar y lo colocaré en la próxima columna, que sería menos 3 por 3, que es 9. Al sumar obtengo 2. Repito el procedimiento. 2 por 3 me da 6. Lo coloco en la columna siguiente y lo sumo, obteniendo 1. El resultado siguiente de multiplicar 1 por 3
lo coloco en la columna siguiente, lo sumo y me da 7. Ese último número que acabamos de encontrar va a representar el resto de esta división. Y estos coeficientes que han quedado acá van a corresponder a los coeficientes del cociente o resultado de esta división. Ese cociente va a ser un polinomio que va a tener un grado menos que el dividendo. Fíjense, entonces, menos 1 por x a la 3, un grado menos. Menos 3 por x a la 2, más 2 por x, más 1. Esos coeficientes ya quedaron ordenados y completos para formar nuestro cociente o resultado de la división, que como acabamos de decir, tiene un grado menos que el dividendo. Tomemos otro ejemplo. Supongamos que tengo este polinomio q, que es menos 3x a la cuarta más 7x al cuadrado menos 4. Y lo quiero dividir por el polinomio x más 2. Entonces, escribo los coeficientes de q en forma ordenada y completa. Menos 3, como no hay término con x a la 3, pongo 0. 7, que es el que sigue, menos 4. Y como no hay término independiente, también debo completarlo con 0. Luego, escribo la raíz de mi divisor, que es menos 2, en este sector. Bajo el primer coeficiente, que es menos 3, y empiezo a multiplicar. Menos 3 por menos 2, 6. Lo coloco en la columna siguiente y sumo. 0 más 6, 6. 6 por menos 2, menos 12. Sumo, menos 5. Multiplico. Menos 5 por menos 2, 10. Sumo y obtengo 6. 6 por menos 2, menos 12. Sumo y obtengo menos 12, que va a ser el resto de nuestra división, siendo el cociente el que voy a conformar a partir de estos coeficientes y que, como dijimos, va a tener un grado menos que el dividendo, es decir, que nuestro cociente va a ser menos 3x al cubo más 6x al cuadrado menos 5x más 6. Recordemos, como dijimos recién, tendrá un grado menos que el dividendo. Hasta acá llegamos en este video. Continuaremos en uno más con los conceptos que queremos seguir abordando.